Hola a todos tú. Vi les envía un cálido saludo. La historia de Vi no es la historia de una chica común. ¿Cómo podría encontrar la felicidad entre los desafíos implacables de la vida? Esa pobre chica con una madrastra malvada que siempre siente celos y trata de hacerle daño, ¿será capaz de superar todo eso para conseguir la familia feliz que siempre soñó? Vi enfrentará situaciones difíciles, pero será capaz de conquistar los corazones de los demás y encontrar la verdadera felicidad para sí misma. ¿O serán nuevamente lágrimas de sufrimiento? Acompáñenla en su viaje lleno de emociones y descubran los secretos que se esconden detrás de cada desafío. ¿Será la felicidad algo que pueda alcanzar o simplemente un sueño imposible? No olviden darle like y suscribirse para no perderse ni un momento lleno de emoción en este viaje. Y una pregunta para ustedes: ¿podrá Vi encontrar la felicidad en medio de tantas dificultades? Compartan sus pensamientos en los comentarios. El canto de los pájaros resuena en el aire tranquilo como un suave saludo de la naturaleza. Pero para Vi, ese es el único momento del día en que se siente en paz. Se despierta antes de que la luz disipe la oscuridad, lleva los plátanos al gallinero y ayuda a su padre a cuidar a su hermano menor. Cada paso que da es un sacrificio, una forma de encontrar algo de tranquilidad en una vida llena de sufrimiento. El trabajo duro y agotador no la hace rendirse, porque al menos le da una razón para olvidar el dolor que la oprime. Cada mañana, Vi prepara el desayuno con esmero y dedicación. Pero cuando toda la familia se sienta a la mesa, nadie pronuncia una palabra de aliento, solo el silencio y las miradas frías de su tía. Toma un trozo de carne, pero antes de llevarlo a su boca, su tía grita: «Deja que tu padre coma también». Esas palabras son como una daga clavada en su corazón, y Vi solo puede quedarse en silencio sufriendo en su dolor. Un plato de arroz blanco seco con solo un poco de sopa insípida. Alguien entenderá el amargo sabor de cada comida para Vi. Pero lo más doloroso son las palabras venenosas de su tía: «Llévate a tu hermano y vete, no te quiero aquí». Cada palabra es una herida profunda en su alma, haciendo que los ojos de Vi se llenen de lágrimas incapaz de hablar. ¿Cómo puede olvidar ese dolor cuando ni siquiera los que forman parte de su familia ven los sacrificios que hace? ¿Todavía tiene un hogar al que pueda llamar suyo? La vida de Vi es un camino lleno de desafíos, entrelazado con esperanza y dolor. ¿Será capaz de superar todo para encontrar la felicidad para sí misma? ¿O se verá atrapada para siempre en el torbellino de la soledad y la humillación? Sigue el viaje emocional de Vi, siente las profundas y sinceras emociones. ¿Será capaz de encontrar la luz en la oscuridad? ¿Habrá alguien que extienda la mano para sacarla de este mar de sufrimiento? Las cuchillas ya estaban listas, sujetas firmemente en sus manos. Vi vestía su camiseta vieja, su sombrero marcado por el paso del tiempo, con las arrugas en el borde del sombrero, que parecían contar cada momento difícil que había vivido. Dio un paso hacia afuera, sus pies pesados pero llenos de determinación. Su padre ya estaba allí esperando para que salieran juntos al campo. Su hermano pequeño la miraba con los ojos brillantes y puros, y dijo de manera inocente: «Hermana Vi, quiero ir contigo». Vi se dio la vuelta y miró al niño, sus ojos llenos de cariño, pero también con una ligera preocupación. Suspiró y con voz suave le dijo: «Hace mucho calor, quédate en casa y pórtate bien». El niño no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Sus ojos seguían mirando a su hermana llenos de anhelo. Ella caminó por el sendero que llevaba a los campos de maíz, donde las hojas secas se mezclaban con la hierba salvaje. Las afiladas cuchillas de Vi
cortaban la maleza a cada paso, acompañado de sudor y nostalgia. Recordó aquellos días pasados, los momentos dulces con Huyen-ye y el chico llamado Adam. Esos recuerdos, aunque distantes, seguían siendo la fuerza que la impulsaba la razón para seguir creyendo que algún día los volvería a ver. El sudor comenzó a caer sobre su frente, pero Tu-bi no se detuvo. Se secó rápidamente las gotas saladas y continuó con su trabajo. Sintió el calor abrasador sobre su piel y miró a su padre, quien descansaba sentado. Luego le dijo suavemente: «Papá, descansa un poco más tarde, seguimos trabajando». El padre suspiró levemente. Su mirada mostró una tristeza fugaz, pero también un cariño inmenso. Se sentó junto a Tu-bi y le dijo suavemente: «Hablé con tu tía. Ella te ha estado tratando muy mal. Espero que ella cambie, que empiece a verte de otra manera. No te pongas triste, siempre estaré aquí para ti». Tu-bi se quedó en silencio, no respondió. Solo miraba a lo lejos hacia el cielo ardiente. No podía culpar a su tía, aunque su corazón se apretara a veces. Esas palabras crueles, esos momentos de dolor en silencio, se habían convertido en una parte inseparable de su vida. Pero sabía que sin importar lo que pasara, debía ser fuerte no solo por ella misma, sino también por su padre y su hermano. Y en ese calor sofocante, Tu-bi se sentó junto a su padre, tratando de mantener la calma en su corazón. Sabía que la vida nunca sería fácil, pero a veces el silencio es el mayor consuelo que puede ofrecerse a sí misma. El niño aún no ha cumplido los 10 años, pero ya tiene que hacer trabajos que no deberían ser una carga para un niño. Lava los platos, barre limpia el suelo, cuida cada pequeño detalle en la casa. Pero nadie ve sus esfuerzos, especialmente su tía, quien siempre lo mira con desprecio. Este niño es hijo de la madre fallecida, la mujer que Tu-bi amaba profundamente. La soledad y la envidia de la tía son algo que él ha soportado desde pequeño, pero cada vez le duele como si fuera la primera. Hoy, como todos los días, el niño sigue trabajando con esmero. Mientras limpiaba el suelo, de repente su tía salió y, por desgracia, resbaló. Toda la casa se sumió en el silencio, solo el sonido de los vidrios rotos resonó. El niño se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza. Antes de poder reaccionar, la tía se levantó con los ojos llenos de furia, apuntó con el dedo hacia él y gritó: «¿Qué estás haciendo aquí?». Las palabras fueron como un golpe directo a su joven mente, y el miedo llenó la casa. El niño apretó los puños sin atreverse a respirar, solo permaneció en silencio sin poder defenderse, sin atreverse a hablar. Antes de poder relajarse, la tía levantó la mano y le dio una bofetada en la cara. El sonido de la bofetada resonó en el aire, pero por suerte justo en ese momento, Tu-bi y su padre llegaron. La escena frente a ella hizo que su corazón se apretara. Corrió hacia su hermano, lo abrazó con fuerza, sus manos temblorosas, sus ojos enrojecidos. «¿Estás bien?». El niño no dijo nada, solo la miró, sus ojos, llenos de lágrimas pero incapaz de hablar. El padre se quedó allí, lleno de ira. Ya no pudo mantener la calma, su rabia creció como una ola. Levantó la mano, extendió los brazos, se paró frente a su esposa y la miró con ojos desafiantes. «¿Qué piensas hacer con ellos? Voy a golpearte». La tía, sin mostrar ningún remordimiento, apuntó al rostro de su esposo y gritó: «Apostaría a que no te atreves a hacerme nada». Su voz era fría como un desafío que no se podía apagar. Toda la casa estaba sumida en una tensión extrema en medio de la confrontación feroz de dos personas, por un lado la protección y por el otro la crueldad y la dureza. Tu-bi miró a los ojos de la tía, su corazón se llenó de rabia y compasión.
No podía permitir que su hermano siguiera soportando esto. No podía quedarse quieta mientras ella seguía torturando a su familia. Lo que había pasado hoy era solo una pequeña parte de los largos días de sufrimiento que habían tenido que soportar. Pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. En ese momento la casa parecía detenerse en el aire silencioso, solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas y las miradas llenas de determinación. ¿A dónde llevará esta adversidad? ¿Podrá la familia de Tubi superar este desafío? Esa pregunta, como una tormenta en su corazón, la hizo pensar en el futuro de ella y de su hermano. Tubi se sentó en la mesa con las manos apretadas entre sí, mirando a su padre con una mezcla de confusión y un dolor tan profundo que no podía expresarlo con palabras. No pudo contener las lágrimas que comenzaron a caer y recorrían sus mejillas. Con los ojos llenos de lágrimas entre sollozos, dijo: «Mi esposo me golpeó y quería venderme». Esas palabras fueron como un rayo para el padre. Se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. La rabia y el dolor llenaron su pecho como una ola inmensa, arrastrando toda lógica. Temblando se acercó a Tubi sus ojos, brillando con furia y tristeza, incapaz de soportar escuchar que su hija había sufrido tal atrocidad. «¿Él se atrevió a hacerle eso a ti?» Su voz temblaba como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. Tubi ya no pudo mantener más su fortaleza y dejó caer la cabeza sobre la mesa, llorando desconsoladamente. Las palabras que nunca se había atrevido a decir ahora salían como un torrente, arrastrando todo el dolor y el silencio que había soportado hasta ese momento. «No puedo más, papá. No puedo seguir viviendo en esta casa. Solo quiero paz, quiero ser amada. Pero todo lo que recibo es desprecio y dolor». El padre se quedó allí sin poder decir nada, solo mirándola con los ojos llenos de sufrimiento. Sabía que lo que Tubi había soportado no solo eran heridas físicas. Las cicatrices en su alma, el dolor que llevaba dentro, eran heridas que nunca sanarán. Y él, como padre, solo podía mirar a su hija con impotencia, sin poder hacer nada más que ofrecerle palabras de consuelo vacías. En ese momento todo en la casa parecía detenerse, solo se escuchaban respiraciones pesadas y un silencio abrumador llenando el espacio. Los sentimientos que Tubi había guardado en su interior por tanto tiempo ahora estaban expuestos. Ya no tenía que seguir soportando en silencio, ya no tenía que cargar con el dolor sola. Pero, ¿sería capaz de superar todo lo que la rodeaba? ¿Podría esta familia encontrar la paz en medio de tantos desafíos? Esa respuesta, solo el tiempo podrá revelarla.